Metaverse. ¿Sabes? El primer video que hice en este canal fue sobre la terminología de las espadas. Así que creo que ya es hora de que retome ese tema y le dé un poco más de detalle. Porque esta es la realidad sobre los nombres y la terminología de las espadas. Es muy útil para nosotros en la actualidad, y voy a repasar cuáles son las clasificaciones modernas. Pero históricamente, la mayoría de estos nombres no tienen sentido y ni siquiera son necesariamente precisos desde el punto de vista histórico. La mayoría de estas espadas en el pasado simplemente se habrían llamado espada. Esta es mi espada. Y también hay variaciones en los idiomas porque algunas de estas espadas eran más predominantes o prominentes en países que no hablaban inglés y ellos tenían su propio nombre para ellas. A veces esos nombres sí pasan a formar parte de los términos en inglés que usamos, a veces no. Y eso añade una capa adicional de complejidad a nuestras clasificaciones modernas. Como dije, históricamente, la mayoría de estas espadas eran simplemente "es una espada". Y luego le agregaban una descripción para ayudar a definirla un poco más. Estas descripciones no solían ser clasificaciones estrictas como las que usamos hoy en día. Por ejemplo, ¿cuál es una de las grandes variantes o diferencias entre algunas de estas espadas? Bueno, algunas son claramente de una mano y otras son de dos manos. ¿Y entonces cómo llamarían a las espadas más grandes? Espada de dos manos. Pero si vemos las espadas de dos manos, de nuevo hay mucha variación entre ellas. Así que aunque muchos de estos términos en realidad no tienen mucho significado históricamente, son muy útiles en la actualidad. Si le dijera a alguien, oye, ¿puedes ir por mi espada señalando hacia acá? Ellos dirían, ¿cuál? Hay muchas espadas aquí. Por eso las clasificaciones son útiles, porque si yo dijera, ¿podrías pasarme mi espada ropera, por favor? Bueno, solo hay una espada aquí que, ya sabes, entra en esa clasificación. Así que sabes exactamente a qué espada me refiero. De ahí que las clasificaciones modernas sean tan útiles. La cosa es que la espada que identificamos como una ropera en la actualidad no necesariamente se llamaba así históricamente. De hecho, el término ropera a veces se refería a una espada completamente diferente históricamente. A veces, esta espada se llamaba espada larga porque en realidad es más larga. Y la espada a la que nos referimos como, digamos, una espada de lado, en realidad se llamaba ropera. Así que si el propósito de intentar definir la terminología de las espadas es por precisión histórica, ya estás luchando una batalla perdida. Nos referimos a algunas de estas espadas por clasificaciones o nombres que a veces son bastante inexactos para lo que implican. La gente suele identificar esta espada como una espada vikinga, pero la cosa es que no solo los vikingos usaban este tipo de espada. En ese periodo, varias culturas y diferentes pueblos usaban este estilo de espada, pero se ha asociado tanto con los vikingos que la gente la llama espada vikinga. Probablemente sería mejor llamarla una espada del periodo vikingo, o podrías simplemente llamarla espada en ese idioma, que de hecho hacemos con varias espadas, por cierto, y podrías llamarla sverd. Sverd, porque eso ayuda a definirla y es un poco más preciso. Pero la cosa es que hay muchos términos que usamos. Mucha gente los ha aceptado. Ese es simplemente el nombre de la espada ahora, que en realidad no son tan precisos. Espada larga es un término interesante porque se refiere a diferentes tipos de espadas dependiendo del periodo y la ubicación. Espada bastarda es otra. Históricamente, espada bastarda en realidad tenía diferentes aplicaciones y significados. ¿Sabes? A veces una espada bastarda se refería a una espada de la que no sabían quién la había hecho. Tenía una procedencia dudosa en ese sentido. Es una bastarda, por eso espada bastarda, y se refería a cualquier espada de la que no sabías quién era el fabricante. Ya no usamos ese término así, pero a eso me refiero cuando hablo de cuáles son los términos históricamente precisos. Porque si realmente quieres meterte en ese tema, ni siquiera pronunciamos las mismas palabras de la misma manera que lo hacían en la época medieval. Si escuchas el inglés antiguo, suena como un idioma completamente diferente. Y la forma en que pronunciaban sword será diferente. Puede que ni siquiera lo reconozcas. Y lo que ellos llamaban una espada de dos manos podría ser completamente diferente. Y además de todo esto, no había estandarización en la época medieval. No existía facilidad de comunicación ni la posibilidad de que la gente se ajustara a una terminología estándar.
A esta espada se le llamaba de una forma, a esa espada se le llamaba de otra porque la gente no viajaba por todo el mundo. Y más a menudo, simplemente habrían usado términos descriptivos que se habrían popularizado en su región. Y habría diferencias regionales. Y por eso, en realidad no sabemos cuáles eran algunas de las formas, nombres o términos que la gente de ciertas regiones usaba para llamar a ciertas espadas, incluso en el idioma inglés. Y las palabras que usamos ahora, muchas de ellas en realidad no son precisas, no es como se llamaban históricamente, pero realmente nunca podremos lograrlo perfectamente porque de todos modos no había una definición estandarizada. Pero la estandarización es útil hoy en día por las razones que ya mencioné, y eso es lo que voy a explicar ahora. Así que la primera es muy autoexplicativa, muy fácil, y esa es espada corta. Se refiere a una espada que es más corta. Uno de los problemas constantes que van a surgir es el punto de transición entre ciertos tipos de espadas. Algunas espadas no tienen ese problema. Su término en realidad es un término muy amplio que se aplica a muchas de las espadas en la categoría, mientras que algunos son un poco más específicos, pero pueden tener problemas con los puntos de cruce. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una daga y una espada corta? ¿En qué momento realmente se convierte? No hay una estandarización que lo determine. Muchas veces, en realidad lo determina la persona y su propio tamaño en comparación con el arma. Por ejemplo, algo que para mí podría considerarse una espada de guerra, según mi estatura, podría ser, especialmente para mi esposa, que es mucho más baja que yo, probablemente por unos 30 centímetros. Para ella se siente como un espadón, y le llegaría a esta altura. Así que una espada de guerra para mí podría ser en realidad un espadón en términos de cómo la usaría ella o cómo la usaría una persona más baja. Así que, incluso con estas categorías verás que algunas van a ser un poco flexibles y dependen del individuo y de su propia altura. ¿Es esto una espada corta? Bueno, es casi tan larga como esta daga, pero podrías considerarla así. Es o una espada corta muy corta o una daga muy grande. Es ambas cosas en ese sentido. Eso es lo que pasa cuando llegas a los puntos de cruce. Podrías tener espadas que realmente caen en ambas categorías. En mi opinión, no se les da suficiente crédito a las espadas cortas. Siempre se considera que hacen menos daño en los juegos de rol, UDA y cosas así, cuando especialmente estas dos espadas cortas pueden cortar tan bien como algunas de estas espadas de armar. Son armas feroces y mortales, pero en su mayoría es autoexplicativo. Luego llegamos a las espadas de armar. Ahora hay algunas espadas de combate bastante cortas, aunque probablemente siga encajando más en la categoría de espada de armas que en la de espada corta. Ha habido confusión respecto a esta categoría de espada a lo largo del tiempo. Incluso en los juegos de rol, hay algunos juegos de rol que definen la clásica espada medieval de una mano como una espada larga. Y en algunos casos, ese podría haber sido un nombre aplicable que se usaba para ellas, especialmente si nos remontamos al periodo romano. Los romanos en realidad tenían una espada más larga que su gladius más común. Se llama la spata. Y en algunos casos, eso podría considerarse una espada larga porque era más larga que el estándar de la época. Porque ese es el asunto. Espada larga es solo una frase descriptiva, aunque hoy en día la usemos como una categoría más estricta. Pero el término más común para una espada medieval de una sola mano es espada de armas. Y es una categoría malentendida porque hay mucha variación en los tipos de espadas de caballero. Algunas espadas de caballero no tienen tanto peso como otras, pero por eso son más ágiles. Y otras espadas de armas tienen más peso y cortan con una fuerza brutal. Algunas tienen puntas más afiladas para ser más precisas en la estocada, pero también tienen una base ensanchada para seguir siendo buenas cortando. Pero entonces el mejor punto para cortar en la hoja es diferente debido a la distribución del peso, donde puedes lograr cortes realmente poderosos hacia la punta gracias al peso. El perfil y la distribución de esta espada, donde los cortes hacia la punta de, digamos, estas dos espadas de armas serán menores, porque se afinan hacia una punta más delgada. Es una categoría muy diversa de espadas, pero no incluye las de un solo filo, así que ninguna espada medieval de un solo filo está incluida en eso. Probablemente hablaremos de las espadas medievales de un solo filo al final. Nos vamos a centrar en las espadas estándar de doble filo, aumentando de tamaño, porque después de la espada de armas, llegamos a la espada larga. La espada larga tiene un poco más de variación en sus tamaños. Es una categoría un poco más amplia que, por ejemplo, la espada de armas. Y de hecho tiene subcategorías, específicamente la espada bastarda y la espada de guerra. En términos generales,
Toda espada bastarda y toda espada de guerra también es una espada larga, pero no toda espada larga es necesariamente una espada bastarda o una espada de guerra, y aumenta de tamaño. La más corta, la espada bastarda, de tamaño intermedio, la espada larga, aunque la espada bastarda puede llamarse espada larga. Y luego, en el extremo superior, tenemos la espada de guerra, aunque la espada de guerra también puede llamarse espada larga. Una de las características clave que definen esta categoría es que todas tienen empuñaduras lo suficientemente largas como para usar ambas manos en ellas. La espada bastarda, a veces llamada espada de mano y media, puede tener una empuñadura más corta, a veces lo suficientemente grande solo para poner una segunda mano. Aquí hay un ejemplo más claro de lo que estoy diciendo. La empuñadura es claramente más larga de lo que necesitas para una sola mano, pero no es ni de cerca tan larga como la de un arma diseñada exclusivamente para usarse a dos manos. Y eso es más o menos lo que significa el término mano y media. Es lo suficientemente ligera, ágil y maniobrable como para usarse con una sola mano, pero tiene suficiente empuñadura para sujetarla con ambas manos y usarla como una espada diseñada para dos manos. Así que la espada bastarda realmente es la espada de transición entre la de una mano y la de dos manos. Pero la cosa es que aún puedes usar perfectamente una espada larga propiamente dicha. La que tiene el mango completo para dos manos. Se puede usar con una sola mano como un arma de una mano. Muy bien, es lo suficientemente ligera como para poder hacer eso, pero hay una diferencia clara en su longitud. Ahora, cuando llegamos a la subcategoría de espada de guerra dentro de la espada larga, esta es una espada que es mucho más difícil de usar con una sola mano. Se puede hacer. Esta en realidad está muy bien hecha, con un gran punto de equilibrio, pero es mucho más difícil. Aquí es donde empezamos a entrar en las armas de dos manos más especializadas, aunque no tan dedicadas como las espadas más grandes que puedes conseguir ahora. Se le llamaba espada de guerra porque en realidad hay una referencia histórica a lo que se conocía como la Gran Espada de Guerra. Y luego simplemente la llamaron espada de guerra, aunque también podrías llamarla espadón. Está casi en la parte de transición entre la espada larga y el espadón, y también puedes ver por qué. Se llama espada de guerra porque está hecha para combates serios en el campo de batalla. Es una espada más grande y mucho más difícil de llevar como arma secundaria para defensa personal. Esta cosa sobresale bastante por la parte de atrás. Es mucho más incómoda que una espada larga estándar, pero realmente no llevas una espada puesta cuando estás en batalla. Por eso es un tipo de espada larga para el campo de batalla. De ahí el nombre de espada de guerra. La espada larga, al igual que la espada de caballero, es una categoría muy diversa, con mucha variación en cuanto al perfil de la hoja, el peso y la distribución. ¿Qué tanto se afina? ¿Tiene una cresta en forma de diamante? ¿O tiene una canaladura en el centro? ¿Tiene doble canaladura? Todas estas cosas afectan la dinámica de la espada de una manera muy significativa. Así que es incorrecto meter todas las espadas largas en una sola categoría y decir que, en general, todas funcionan de manera similar. Porque el rendimiento y la dinámica de esta espada de guerra son muy diferentes al rendimiento y la dinámica de esta espada bastarda. Entonces tengo una pregunta. ¿Deberíamos expandir o dividir la categoría de espada larga y decir, mira, es demasiado confuso? Las espadas bastardas ya no son espadas largas. Bien, las espadas bastardas son su propia categoría y la espada de guerra no sería una espada larga. Es su propia categoría y entonces la longitud estandarizada de la espada larga es la S. Ahora la categoría estándar de espada larga. No lo sé. Díganme qué opinan ustedes si eso aclararía la confusión. Pero aunque lo hiciera, no estoy seguro de tener la influencia para cambiar la forma en que la gente lo usa. Y así llegamos al espadón y es aquí donde realmente alcanzamos las espadas propiamente de dos manos, un tipo de espada que es casi imposible de usar de forma funcional. Con una mano puedes sostenerlas con una mano, dar un par de golpes, pero realmente estas no son espadas funcionales de una sola mano, sino auténticas espadas exclusivamente de dos manos. La cosa es que, sin embargo, las espadas largas aquí son claramente espadas de dos manos con una empuñadura lo suficientemente larga y todo eso. Así que simplemente llamarlas espadas de dos manos puede ser confuso, porque eso significa, bueno, ¿qué es? Hay muchos tipos de espadas de dos manos. Llamarla un espadón porque es una categoría más precisa y específica. Eso, si sabes, está haciendo referencia a las espadas grandes, las realmente grandes de las que estamos hablando, de la altura de la cabeza, tunite o incluso más grandes. Hay una confusión en la transición entre las dos.
Encontrarás algunas espadas que pueden considerarse espadas de guerra realmente grandes o al mismo tiempo un espadón más pequeño. Aunque tengo 3 reglas personales que creo que funcionan bastante bien para definir la transición entre una espada de guerra y un espadón. Y las 3 reglas son estas. ¿Puedes desenvainar la espada de una vaina en tu cadera? Solo para confirmar que eso es un sí. ¿Puedes voltear la espada boca abajo y no tocar el suelo? Sí, puedo hacer eso. ¿Puedes alcanzar más allá de la punta de la espada? ¿Tal vez sujetar o agarrar a alguien? Si puedes hacer esas 3 cosas, todavía estás usando lo que yo consideraría una espada de guerra. Esto cambiará dependiendo de la altura de cada persona, pero en realidad así es como debe ser. Y si comparamos esas 3 reglas generales con el espadón propiamente dicho, puedo desenvainarla de una vaina, pero entonces esta es mi mano, es el punto de la funda. No es, ni siquiera cerca, ni de broma. Bien, entonces eso es un no. Sosteniéndola en una posición estándar. Cuando bajo, toco el suelo. Sí, lo hago bien. ¿Y puedo pasar más allá? No puedo. Si no puedes hacer ninguna de esas 3 cosas, estás usando un espadón, y siento que esos 3 criterios funcionan y se aplican muy bien. Ahora, hay conceptos erróneos sobre los espadones. No son ni de cerca tan pesadas y torpes como muchos videojuegos hacen creer, golpeando por ahí y luego 1000 millones de veces. No. Estas son armas ágiles. Los tratados son simplemente brillantes. Donde tienen estos movimientos de transición girando y luego golpean y dan, es simplemente algo hermoso. Así que esto cubre los tipos estándar de espadas medievales, que es el estilo cruciforme de doble filo. Así que una espada de estilo cruciforme es lo que tienes aquí. Tiene una guarda en cruz, está en forma de cruz. Eso es lo que es una espada cruciforme. La mayoría de las espadas clásicas medievales, todas son espadas cruciformes, pero no todas porque no todas son de doble filo. Y es interesante cómo algunas de estas espadas pasan desapercibidas ahora cuando se trata de espadas medievales de un solo filo. Hay 2 categorías principales, y la diferencia entre ellas puede ser algo graciosa: falchón y meser. De hecho, son categorías de espadas bastante equivalentes, y es una distinción curiosa. No estoy seguro de qué tan útil sea, aparte de identificar el tipo de construcción. Está bien porque pueden tener hojas idénticas, pero si el mango está hecho de manera diferente, entra en una categoría distinta. Un falchión es realmente cualquier tipo de espada medieval de un solo filo, con una empuñadura construida como la de una espada convencional. Pensarás, está bien, eso tiene sentido, ¿no sería eso cualquier espada medieval de un solo filo? Bueno, aquí es donde entra esta rareza, y cuando digo rareza, no quiero decir que fuera poco común. Esto es, esta era en realidad una espada muy común y popular en el periodo medieval, específicamente en las zonas germánicas a finales de la Edad Media. Para ser más preciso, Messer en alemán simplemente se traduce como cuchillo y se refiere a una espada que tiene la empuñadura construida como la de un cuchillo. Si observas de cerca esta espada aquí, tiene una espiga completa con cachas de madera a ambos lados, y esas cachas están sujetas o remachadas al mango. Mientras que la construcción convencional de una espada tiene una espiga que pasa por el centro de un mango de madera enrollado y está conectada a un pomo. Cada espada aquí, excepto quizá algunas de estas espadas cortas, pero cada espada aquí tendrá una construcción convencional de espada. Así que en realidad es un poco fuera de lo común tener una espada hecha de la misma manera que se hace un cuchillo, pero se volvieron bastante populares a finales del periodo medieval en las zonas germánicas. Tengo un video dedicado explorando las razones por las que surgió esta distinción y por qué llamaron al cuchillo así. Ahora, por cierto, hay una subcategoría de Messer para definir entre una mano y 2 manos. Así que los Messer de una mano a veces se llaman Langmesser y los de 2 manos usualmente se llaman Kriegsmesser o Grossmesser, lo que significa cuchillo de guerra o gran cuchillo. Tanto los falchones como los Messer tienen una amplia y diversa variedad de perfiles de hoja, no solo los 2 que ves aquí. Puedes tener unos con puntas recortadas, puedes tener unos con perfiles ensanchados, puedes tener unos con puntas más agudas.
Y puedes tener hojas que son idénticas entre las dos categorías y la única diferencia es la construcción del mango. Y aunque tienen hojas idénticas y probablemente distribuciones de peso muy parecidas, a una se le llamaría messer y a la otra se le llamaría falción. Hay algunos perfiles de hoja estereotípicos que se asocian más con un estilo, una categoría sobre otra, por ejemplo, el perfil clásico ensanchado como el que ves aquí. Este es el falción clásico de una mano en el que mucha gente piensa cuando se habla de un falción, pero no se dan cuenta de eso. En realidad hay más tipos de hojas de falción que son casi idénticas a muchas hojas de Messer, incluso en las versiones de una mano, ¿verdad? Porque es falso asumir que falción solo se refiere a este tipo de perfil ensanchado, y este ni siquiera es del todo fiel a cómo se veían realmente. Esto fue una especie de experimento de cambio de empuñadura. Lo hicimos con un machete porque tenía un buen estrechamiento distal y un buen equilibrio de peso y es lo suficientemente parecido. Pero los falciones históricos reales de este tipo, cuando nos referimos por ejemplo a los que están en los museos, el falción de Cluny o el falción de Cognis, tienen un tipo de ensanchamiento más pronunciado en la punta. Y esos son los falciones estereotípicos de una mano. Y hay algunos perfiles de hoja como este y algunos específicamente puntiagudos que están más asociados o son más comunes de encontrar con construcciones de empuñadura de espada. Por lo tanto, se encuentran más comúnmente como falciones, no realmente como messers, pero aunque hay algunas excepciones, hay mucha superposición entre lo que es un falción y lo que es un messer. Ahora, la espada ropera es una categoría interesante porque en realidad no es una espada medieval, es una espada del Renacimiento. Hay una cantidad considerable de variación en esta categoría y rango, y algo de confusión porque ahora tenemos algunas definiciones estrictas, pero no son definiciones medievales o renacentistas precisas, por así decirlo. Pero esa es la diferencia entre una espada ropera, una espada de lado y un espadín, no una espada corta. Ya hablamos de una espada corta, un espadín es diferente según las clasificaciones modernas que usamos más comúnmente. Entonces, una espada ropera generalmente se refiere a la hoja delgada estereotípica, centrada en la estocada, que tiene una guarnición de lazo. No necesariamente tiene que ser tan elaborada como esta. A veces solo podría tener un arco para los nudillos y anillos para los dedos. Generalmente aún se le llamaría espada ropera. A veces tiene una empuñadura completamente cerrada, una guarnición de taza o algo así. Pero la forma y apariencia general se le llamará espada ropera. La cosa es que, sin embargo, hay algunos tipos de espadas del Renacimiento que tienen una elaborada guarnición de lazo como esta, pero hojas como las de una espada de armas. Así que imagina esta espada de armas con una guarnición de lazo. Eso es lo que comúnmente se conoce como espada de lado o espada de corte y estocada. Pero luego hay otro tipo de categoría o espada que se mantiene en la misma familia que las espadas que tienen este tipo de guarniciones de lazo más elaboradas, y no siempre son guarniciones de lazo. Como dije, a veces tienen guarniciones de taza, diseños tipo concha y cosas así, pero hay una versión más pequeña de esto con una hoja más corta y a veces ni siquiera tiene filo. A veces la sección transversal es como un tipo extraño de triángulo y son súper ligeras. Y son lo que llamamos espadines. Un espadín generalmente era el arma lateral de un caballero. Sin duda las usaban por moda, pero también eran mortales y podían usarse. No querrías que te atravesaran con una de esas espadas. Y muchas de las posiciones clásicas como de esgrima y esas cosas, mucho de eso se puede asociar con formas marciales de esgrima de espadín, mientras que las formas de espada ropera pueden ser, supongo, más exageradas. Donde los movimientos cerrados y rápidos, las paradas ajustadas y los desvíos rápidos, y siempre enfocándose en la estocada, eso lo verás más asociado con el espadín. Estos son los tipos más comunes de espadas europeas, la mayoría de ellas en el periodo medieval. Es interesante que la espada ropera se incluya generalmente entre las espadas medievales, por eso quería hablar de ellas. Hay algunos elementos aún más específicos con espadas que no eran tan comunes, pero que de alguna manera encajan entre estos grupos. Por ejemplo, está el hanger, que es un tipo de espada europea de un solo filo que puede considerarse simplemente como un tipo de falchion, pero esa es una subcategoría más específica.
Y de hecho encontrarás varios de estos tipos de espadas por ahí que podrían llamarse simplemente con el término general, como, oh, es un tipo de falchion, ¿verdad? Pero es divertido meterse en ese tema y tratar de encontrar todos esos términos de espadas más oscuros y poco comunes. La cosa es que, sin embargo, no mucha gente sabrá a qué te refieres hoy en día. Voy a terminar con una categoría de espadas controvertida que la gente ha criticado. La he criticado porque era muy inexacta, no se refería a una espada medieval, pero volviendo a lo que decía al principio de este video, realmente no importa. Eso es una espada ancha. Así que muchas veces en los medios, en el lenguaje común, muchos tipos diferentes de estas espadas serán llamadas espadas anchas, especialmente si tienen una base más ancha. Esta espada de armas aquí tiene un perfil mucho más ancho, así que la gente muchas veces dirá, bueno, esa es una espada ancha. Y lo usan como un término descriptivo para referirse a una espada que es más ancha. Esta espada bastarda aquí, la gente a menudo la llamaría una espada ancha porque es ancha, es amplia. Y en general, la gente suele usar el término espada ancha para referirse simplemente a una espada medieval cruciforme. Históricamente, el término espada ancha sí se refería a una espada específica, y esa era una espada escocesa con empuñadura de cesta. Más o menos se usaba al mismo tiempo que la espada ropera. Y de hecho debía haberla mencionado como parte de este grupo de espadas con guardamanos más elaborados, pero uno puede seguir profundizando en el tema. Luego tienes la shinoba o shinoba. Hay varias espadas de guardamano más específicas, pero la espada ancha es una bastante común, y la razón por la que se le llamaba espada ancha es porque era más ancha en comparación con la espada ropera. Se le llamaba espada ancha, aunque sí, se le conocía como espada ancha, pero adivina qué, también se le llamaba claymore, y la claymore es un subtipo de espada de guerra. ¿Ves a lo que me refiero con seguir profundizando en el tema? Puede ser más específico, más específico. Y mira, es divertido, creo que está bien, especialmente cuando quieres ser ultra específico. Pero este video es más para cubrir los términos generales, la terminología general que usamos hoy en día. Y sí, parece que broadsword era un término histórico que se refería a una espada ancha escocesa con empuñadura de cesta. Pero el lenguaje evoluciona y realmente no podemos cambiar el hecho de que tanta gente asocia el término broadsword con espadas medievales ahora. Lo que puedes hacer es simplemente referirte a estas como una espada ancha medieval, lo cual en realidad es lo suficientemente preciso. Es descriptivo, es más ancha que tu espada medieval promedio. Y no te estás refiriendo a la espada ancha histórica, la escocesa con empuñadura de cesta, porque tienes el prefijo medieval. Y eso funciona bien, pero al mismo tiempo, mientras la gente sepa a qué te refieres cuando lo mencionas, no importa cómo las llames. Como el propósito del lenguaje es transmitir información y que la gente sepa de qué estás hablando cuando dices las cosas. Si quieres ser más específico, es divertido conocer algunos de estos términos más, ya sabes, históricos que se refieren a espadas específicas del pasado. Es muy divertido. Un último punto. Los fabricantes no siguen los términos estándar más comunes. A veces lo hacen, a veces se desvían mucho. Esta espada aquí, que según cualquier criterio es un alfanje de 2 manos, se vende como un sable medieval de 2 manos. Sable es otro término complejo que tiene mucha carga detrás. Y aunque sí empezó a usarse en la época medieval, no en el idioma inglés, el idioma inglés adoptó el término sable un poco después del periodo medieval. Aquí llamaban falchions a todas las espadas medievales de un solo filo con empuñadura de tipo espada, y sable se usaba para referirse a espadas de un periodo posterior solo para evitar confusiones. Pero sí, los vendedores de espadas se referían a ella como un sable medieval y vas a encontrar algunos nombres extraños. He visto espadas que son mucho más grandes que una espada bastarda estándar vendidas como espadas bastardas. Y mira, realmente no importa, excepto por el hecho de que sí rompe parte de la estandarización, que es buena para que la gente la conozca y la use, porque eso hace que el lenguaje sea eficiente. Y en cuanto alguien empieza a referirse a una de estas espadas con el nombre incorrecto, por ejemplo, dicen, oh, esta es una espada bastarda sin mostrarme la foto. Yo sé en qué estoy pensando, pero la gente literalmente ha llamado espada bastarda a espadas completamente diferentes en ocasiones, y eso lo arruina todo.
Pero al final del día, mientras la persona con la que estás hablando sepa a qué te refieres, no importa demasiado. Pero aún así, te animaría a que uses las definiciones modernas estandarizadas como las he explicado en este video. Así que muchas gracias por ver. Tenemos mucho contenido sobre espadas aquí, donde abordamos algunos de los grandes conceptos erróneos y mitos sobre muchas espadas. ¿Por qué no revisas nuestro video donde probamos una espada larga de 200 contra una katana muy cara? ¿Cuál crees que sobrevivió o salió mejor? Mira, sé que hay más matices en esto, pero sigue siendo un video divertido. Espero verte ahí. Until that time, farewell.